Muy buenos días, compañeras, compañeros, al público que nos acompaña, medios de comunicación, quienes nos ven y escuchan a través de las diversas plataformas digitales. Con el permiso, Presidenta. Adelante, diputada. El reconocimiento, preservación y ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes constituye una genuina preocupación para las diversas organizaciones de la sociedad civil, así como para quienes estamos conscientes de la necesidad de hacer respetar tales prerrogativas para una sociedad que, como la nuestra, se encuentra inmersa en medio de una violencia que ha arrebatado vidas y proyectos por toda nuestra geografía. Tal preocupación se ha traducido durante los años recientes en la emisión de normas de carácter general que tienen como objetivo ponderar el interés superior de la infancia a fin de crear condiciones para el mejoramiento de vida de este sector de la población, en el cual cimentará el futuro de México. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, expedida en 2014, garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. En el caso del Estado de Michoacán, en 2015 entró en vigor la ley estatal de la materia, la cual ha sido modificada en atención a las exigencias que plantea la realidad, misma que ahora también planteo sea modificada para actualizarla. Varias han sido las organizaciones internacionales y no gubernamentales que han contribuido a atender y resolver los problemas que plantea la atención a niñas, niños y adolescentes, siendo de destacarse UNICEF México, Pacto por la Primera Infancia, Save the Children México, Juconi México, la Red por los Derechos de la Infancia en México, World Vision México, Reinserta y Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, mismas que han impulsado la creación de la red de comisiones legislativas en materia de niñez y adolescencia, en la cual, por cierto, también este Congreso participa a través de la comisión que me honro en presidir. Esta red ha establecido en diversos documentos que el 11 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Civil Federal en materia de castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario a niños, niñas y adolescentes, a través del cual se establece lo siguiente: las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y crianza de su madre, su padre o quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, sin que en modo alguno se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el castigo humillante. Se definieron los conceptos de castigo corporal o físico y de castigo humillante. Se estableció que las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las instituciones, en las situaciones de violencia. Las leyes generales federales de las entidades federativas deberán establecer las disposiciones que orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores. Las autoridades competentes estarán obligadas a implementar medidas especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este artículo para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Derivado de lo anterior, es necesario que las entidades federativas armonicemos nuestros marcos jurídicos locales para incorporar la prohibición del castigo corporal y humillante como método correctivo, siendo importante resaltar que sobre dicho tema
el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en conjunto con Save the Children, así como World Vision México, ha realizado ya un trabajo importante en el diagnóstico de la homologación, así como el impulso de acciones específicas para que las entidades federativas realicen los cambios necesarios en su marco jurídico local. Con relación a la crianza positiva, la red señala que la Ley General de la materia ya establece sus disposiciones de este concepto como parte de las herramientas que deben ser utilizadas en la educación de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, agrega que dicho concepto no se encuentra definido en la ley, ni en el glosario de la ley, ni tampoco en ninguna de sus disposiciones, pese a lo cual es definida por la UNICEF como el conjunto de prácticas de cuidado, protección y formación y guía que ayudan al desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de las niñas, niños y adolescentes, y toma en cuenta la evolución de las facultades de la niña, niño o adolescente y la edad en que se encuentra. Dicho concepto y su definición, afirman en la red, se convierte en pieza clave para fortalecer la reforma del 2021 en materia de prohibición del castigo corporal y humillante como método correctivo, ya que la crianza positiva forma parte de la política integral que debe desarrollarse en el ámbito educativo por parte de las autoridades, así como de quienes tienen a su cargo la patria potestad y tutela de las niñas, niños y adolescentes. Y por tanto, considera necesario impulsar una reforma complementaria en la ley general y en las leyes locales para incorporar dicho concepto y junto con su definición, el cual debe ser construido a partir de retomar las recomendaciones internacionales en la materia. En esta última consideración, es esta última consideración la cual me impulsa a poner a consideración de esta soberanía la presente iniciativa, la cual tiene como propósito armonizar nuestra legislación a lo previsto en las normas plasmadas en la Ley General, un esfuerzo que se traduce en la reforma del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo y la Ley para Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Michoacán de Ocampo. La necesidad de actuar en este sentido proviene de los datos y cifras recabados por Save the Children y la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, las cuales apuntan a lo siguiente. La observación general número 8 del Comité de los Derechos del Niño señala expresamente el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes, y forma parte de los compromisos que adquirió el Estado mexicano al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. El Informe Mundial sobre Violencia contra la Niñez ha determinado que a menudo el castigo corporal y humillante se basa en prácticas culturalmente arraigadas. Es ante esto que la observación número 8 ha reconocido que debido a la aceptación tradicional de formas violentas y humillantes de castigo de los niños, no basta simplemente con abolir la autorización de los castigos corporales o las excepciones que existan. Además, es preciso que en la legislación civil o penal conste la prohibición explícita de los castigos corporales y de otras formas crueles de castigo degradantes. En México, el 63% de niñas, niños y adolescentes sufren o han sufrido este tipo de violencia como método de crianza, y el 6% de los casos corresponden a castigos físicos severos. En el contexto del COVID-19, con el confinamiento, estos actos violentos incrementaron, estimándose que 3 de cada 4 niños y adolescentes fueron o han sido violentados dentro de sus hogares, y la violencia en su contra aumentó, esto es un dato alarmante, hasta en un 100%. En la mayoría de los hogares mexicanos
se puede ver una combinación de prácticas disciplinarias violentas, pues los cuidadores desean controlar la conducta de niñas, niños y adolescentes de cualquier forma. Por eso, el 53% de niñas, niños y adolescentes han sido sometidos a agresión psicológica, mientras un 44% tuvo castigo físico. Únicamente el 31% de las niñas, niños y adolescentes mexicanos experimentaron formas de disciplina no violentas. Estas manifestaciones propician la reproducción de ciclos de violencia que tienen un impacto global con costos que alcanzan los 7 trillones de dólares, es decir, el 8% del Producto Interno Bruto global. Estos efectos nocivos se manifiestan en diferentes dimensiones que afectan su desarrollo, ya sea daños físicos, biológicos, cognitivos, emocionales, conductuales, por mencionar solamente algunos: los dolores de cabeza, estómago, principios de colitis, incontinencia urinaria, taquicardia, temblores, mareos, presión constante y falta de aliento, depresión, que por cierto este es un tema muy preocupante en la actualidad, los casos de depresión que hay no solamente en adultos, sino en niños, niñas y adolescentes, y aquí estamos viendo una de las causas: el aumento de peso, la obesidad infantil, la afectación en sus posibilidades y su desempeño escolar, hiperactividad, miedo, hostilidad, agresividad, ansiedad, angustia, retraimiento, trastornos depresivos, estrés postraumático, violencia normalizada, baja autoestima o agresividad, lo que después los vuelve más vulnerables al alcoholismo, el consumo de drogas y tendencias suicidas. El maltrato crea una barrera que impide o dificulta la comunicación con sus padres, madres o cuidadores y compromete los vínculos emocionales establecidos entre ellos. La crianza sin violencia no significa tener que dejar reglas y límites, sino que haya una comunicación clara y asertiva de estas reglas y límites, construir una relación de respeto mutuo con las niñas, niños y adolescentes. Con la prohibición del castigo corporal y humillante, niñas, niños y adolescentes no van a perder sus valores. Al contrario, se trata de que mamás, papás, cuidadores, con el ejemplo, a partir de la construcción de las relaciones familiares, les enseñemos cortesía, ternura, no violencia, empatía, autorrespeto, derechos humanos y, muy importante, el respeto para otros. Esta prohibición no genera sanciones porque no pretende tampoco criminalizar a padres y madres, pero sí es importante recordar que el delito de lesiones ya está incluido en el Código Penal y hay penas para quienes cometan lesiones contra niñas, niños y adolescentes. La finalidad de la prohibición del castigo corporal y humillante es visibilizar que estos son violencia y que por lo tanto queda prohibido que cualquier persona ejerza violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Por todo lo anterior, compañeras y compañeros, es que propongo la armonización de la norma estatal en materia de crianza positiva y castigos crueles y humillantes. Hace una semana, el domingo pasado estuvimos celebrando el Día de la Niña y el Niño, y la semana pasada decíamos que qué mejor que celebrarles con acciones afirmativas para su cuidado. Ojalá que esta iniciativa y todas las que tengan que ver con la protección de niñas, niños y adolescentes pueda ser acompañada por la mayoría o por todos quienes integramos esta legislatura y sobre todo sea dictaminada pronto por las comisiones a las que se va a turnar. Los niños y las niñas de Michoacán no pueden esperar más tiempo para tener un trato digno y el cuidado de nosotros los adultos. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada.